Biodiversidad o diversidad de la vida se refiere a la diversidad de las formas de vida desde los microorganismos que no podemos ver hasta los que podemos ver, como las plantas, hongos y animales que viven en un espacio determinado como paisajes y regiones en donde se ubican los ecosistemas. El hombre también pertenece a esta variedad de vida. La biodiversidad es una enorme riqueza natural y aunque la misma diversidad produce su propia contaminación, uno de los factores más importantes y peligrosos que influyen en la problemática ambiental para la biodiversidad es el hombre. A pesar de su breve estancia sobre el planeta, el hombre ha invadido todos los rincones del planeta y los ha modificado para satisfacer simples necesidades. Los humanos son seres acostumbrados a ver la naturaleza como algo de lo que ellos no forman parte, algo que llega a ser incluso hostil, que hay que dominar para conseguir los máximos beneficios posibles. Hemos llegado a creernos que todos los demás seres vivos, animales y plantas, han sido creados y puestos en este planeta a nuestra entera disposición, para uso y disfrute exclusivo humano. En un principio, el hombre nómada fue cazador y recolector de frutos y semillas para su sostenimiento. Vivía de alguna forma en equilibrio con la naturaleza, como una especie más de la comunidad. Cuando se hizo sedentario y se convirtió en agricultor y ganadero, comenzó el comercio, y con él una carrera para acumular materias primas y productos manufacturados e industriales que le proporcionaron una supremacía sobre las demás especies. Esta obtención de materias primas le impulsó a viajar, alejándose de su lugar de origen hasta llegar a establecer colonias, construcción de naves y el uso de madera para la construcción de casas y como fuente de energía, conduciéndolo a destruir grandes extensiones forestales. La revolución industrial del siglo XIX y el uso de grandes cantidades de carbón y petróleo como fuentes de energía supuso un salto adelante de la modificación del entorno, la liberación brusca de grandes cantidades de energía fósil, que la biosfera ha tardado centenares de millones de años en acumular, tiene unos efectos sobre la biosfera difíciles de controlar y consecuencias futuras impredecibles como efecto invernadero, lluvia ácida o contaminación térmica. Históricamente el hombre ha considerado la atmósfera y los océanos como dos depósitos de capacidad infinita de toda clase de desechos. Sin embargo, todo tiene un costo. La incesante destrucción del entorno, el hogar de miles de especies animales y vegetales, está amenazada por el hombre produciendo contaminación. Hablamos de contaminación cuando algún agente contaminante produce efectos nocivos para los seres vivos que se acumulan en cantidades que la naturaleza no puede reciclar. Estos agentes contaminantes pueden ser productos directa o indirectamente por el hombre y a menudo con consecuencias perjudiciales para él mismo. Es evidente que la polución es un problema creado por la ignorancia y la avaricia. Desde las últimas décadas, el impacto que las poblaciones humanas ejercen en el ambiente natural es severo. Muchas especies animales y vegetales han sido extinguidas por el avance de las manchas urbanas. La contaminación es un problema cada día más grande por el uso de más coches y la industrialización de los países emergentes. La sobrepoblación humana ha sido influida por factores diversos, como el incremento en la duración de la vida, ausencia de enemigos naturales y mejora en la calidad de vida. La población mundial aumenta en más de 81 millones de personas por año. Cada 10 años, alrededor de 1.000 millones de habitantes se añaden a la población mundial. Debido al aumento en los asentamientos humanos, cada año se cortan 16 millones de hectáreas de bosque. El crecimiento acelerado de las poblaciones humanas han propiciado la destrucción de los hábitats naturales para muchas especies. La gente invade los hábitats de esas especies, desplazándolas a lugares inhóspitos y condenando a las especies nativas a la extinción masiva. La tasa presente de la extinción es 10.000 veces más rápida que la que ocurre en forma natural. Cerca de 5 millones de personas mueren cada año por enfermedades asociadas con los desechos orgánicos. Diariamente, las comunidades humanas densas producen toneladas de desechos sólidos, basura orgánica e inorgánica, consumen grandes cantidades de energía y emiten más agentes contaminantes al ambiente. Los daños causados sobre la naturaleza son irreparables en la mayoría de los casos. Muchos animales están en peligro de desaparecer como producto de la pérdida de sus hábitats naturales, la caza y el cambio climático. Sin embargo, algunas de las especies en riesgo están aumentando su población.
como es el caso del tigre de la India, las mariposas monarcas mexicanas y el zorro rojo. De las 63.000 especies evaluadas, 19.000 están amenazadas por la extinción y por factores de contaminación, incluyendo el 41% de anfibios, el 33% de los corales formadores de arrecifes, el 25% de los mamíferos y el 13% de las aves y 30% de las coníferas. Una de las consecuencias ambientales de los modos de vida y consumo del hombre es la contaminación del aire, como el efecto invernadero, fenómeno natural de la atmósfera que consiste en que la energía solar que llega a la Tierra, al tomar el contacto con el suelo, se refleja solo en una parte, siendo el resto absorbida. El efecto de esta absorción es un calentamiento y se manifiesta por una irradiación de energía hacia la atmósfera. Sin embargo, al viajar hacia la atmósfera se encuentra con gases que actúan de freno, produciéndose la vuelta hacia la Tierra y evitando que la energía se escape en su totalidad hacia el exterior. Esto provoca más calentamiento del suelo del planeta. La actividad humana, con el uso de combustibles fósiles, petróleo, carbón, gas natural, está variando este equilibrio natural, que junto con otros provenientes de otras actividades provocan el recalentamiento mundial de la atmósfera, que está generando una ruptura de los equilibrios naturales. Algunos de los efectos son cambios climáticos, lo que supone una grave amenaza para las cosechas, inundaciones, aumento de la frecuencia de tormentas y sequías, y la aceleración de la extinción de especies, así como enfermedades contagiosas. La generación de energía y el transporte motorizado son las causas más importantes del efecto invernadero. Otro factor es el agujero de la capa de ozono. El ozono es el gas encargado de la protección de la Tierra contra las radiaciones ultravioletas. La introducción de nuevos compuestos artificiales como aerosolos, así como de fertilizantes, reducen la concentración de ozono en la atmósfera, lo que hace que penetre más cantidad de rayos ultravioletas. Esto provoca grandes consecuencias para el desarrollo de la vida vegetal y animal, pudiendo producir mutaciones genéticas y cáncer de piel en las personas. El agujero detectado en la capa de ozono sobre la Antártida se produce cada año al llegar el verano austral, para volver a cerrarse durante el invierno. Sin embargo, en los últimos años ha experimentado un alarmante aumento. Como consecuencia, las radiaciones ultravioletas afectarían con diferente intensidad a los organismos de todos los ecosistemas, alterando las redes tróficas, con la consiguiente catástrofe ecológica que ello implica. Óxidos de azufre y nitrógeno en la atmósfera sufren una oxidación adicional y se combinan con vapor de agua, produciendo ácidos fuertes, como ácido sulfúrico y nítrico, que hace que la lluvia sea ácida. Normalmente los óxidos de azufre expulsados por las centrales térmicas y óxidos de nitrógeno producidos por los motores de explosión son los responsables de la lluvia ácida. Esta lluvia también produce una acidificación de las aguas, de las consiguientes consecuencias negativas que sobre los ecosistemas acuáticos supone la variación del pH. En los ecosistemas terrestres, dificulta la normal absorción de las raíces, detiene su crecimiento, provoca la caída de las hojas y finalmente la muerte de las plantas. Estos gases, al ser transportados por los vientos a grandes distancias, pueden hacer sentir los efectos de la lluvia ácida en regiones muy alejadas del lugar de su producción. Otro problema es el tipo de residuos que se producen y su acumulación. Hay un incremento en la cantidad de basuras y desechos, tanto domésticos como industriales,
Mención especial merecen los residuos nucleares y tóxicos por su peligrosidad y no descomposición durante mucho tiempo. En los países industriales, la generación per cápita de desechos se ha casi triplicado en los últimos 20 años. Cada año se producen 400 millones de toneladas de residuos tóxicos. El reducir la cantidad de residuos y evitar su acumulación son medidas necesarias, pero no son llevados a la práctica. En cambio, sigue dominando la opción más económica, los vertederos. Y por lo mismo, la contaminación de aguas y suelo. Esta se está debiendo tanto a los vertidos humanos, industriales y ganaderos como a la utilización de pesticidas y fertilizantes en la agricultura intensiva. El afán por conseguir nuevas tierras de cultivo, la extracción de recursos minerales, la construcción de centrales hidroeléctricos y la explotación maderera están recortando de modo alarmante las selvas de todo el mundo. Se están destruyendo miles de formas de vida, y quizá más lamentable aún sea que la mayoría de ellas no son desconocidas. Además, la explotación y el transporte de recursos naturales, como petróleo, oro, carbón, mercurio y metales pesados, pueden ser uno de los accidentes de los petroleros enormemente contaminantes que causan la contaminación de miles de kilómetros cuadrados de la superficie de todos los mares de la Tierra, destruyendo ecosistemas enteros y causando la desaparición de las especies. Mientras que en los grandes océanos empiezan a sentirse los síntomas de la contaminación, y cerrados, los problemas se agudizan, ya que muchas de las sustancias que se vierten no son biodegradables y entran a formar parte de las cadenas tróficas, aumentan la mortalidad de especies marinas y reducen su natalidad, lo cual nos lleva a la incesante destrucción de la vida marina. Las más graves consecuencias pueden provenir de la falta de oxigenación de las aguas, ya que se forma una capa grasienta a través de la cual no puede pasar el oxígeno del aire a la masa acuícola, razón por la que disminuye el índice de gas respirable, que es impredecible a la vida animal. Esto nos lleva a la destrucción de los bosques. Los bosques tropicales son el gran pulmón verde de los continentes. Los árboles se talan para la ampliación de zonas de cultivo y para obtener madera. Se abren autopistas y carreteras y se instalan nuevas industrias papeleras, especialmente contaminantes. Si a la disminución del filoplancton marino añadimos el avance del desierto, la destrucción de los bosques de latitudes medias por la lluvia ácida y la desaparición de las manchas verdes que representan las selvas ecuatoriales, esto provoca la desforestación, lo que tiene graves consecuencias como son la erosión del suelo debido a la falta de vegetación, la pérdida del terreno fértil, ya que se pierden los nutrientes del suelo, la pérdida de flora y fauna, interrupción del ciclo del agua o el aumento de los niveles de dióxido de carbono cuando se queman los bosques. Una sexta parte de la superficie terrestre del mundo se ha degradado como resultado de la ganadería intensiva y de las malas prácticas de cultivo agrícola. Si sigue a actual ritmo la tala de árboles, en el Amazonas, nuestro pulmón verde más importante del mundo, desaparece en 40 años. Un suelo que ha necesitado cientos y hasta miles de años para formarse es barrido en poco tiempo, de forma irremisible. La roca madre queda al descubierto y el resultado es la desertificación del terreno. La pérdida de biodiversidad y de especies naturales hace que las especies silvestres se estén extinguiendo de 50 a 100 veces más rápido que su tasa natural de extinción por la presión de las actividades humanas. Si estas especies se pierden, las consecuencias más inmediatas son la ruptura del equilibrio de los ecosistemas y del equilibrio planetario, y a más largo plazo la pérdida de información genética.
Así, por ejemplo, las existencias de peces se están reduciendo, cerca de la cuarta parte está actualmente agotada o en peligro de agotamiento, y otro 44% se está pescando hasta llegar a su límite biológico. Las presiones sobre la biodiversidad y los espacios naturales proceden de una agricultura insostenible y la explotación de bosques cada vez a mayor escala. Una fragmentación del paisaje del vertido de productos químicos, la concentración de embalses y trasvases de agua, la caza o pesca industrial y el desplazamiento de especies. No olvidemos la sobreexplotación, que es la desaparición de tantos individuos, ya que la población no puede mantenerse por sí sola. Desde el siglo XVII, la sobreexplotación a nivel mundial de animales para alimento y otros productos ha causado que numerosas especies se extingan o se encuentren en peligro. Uno de los ejemplos más conocidos de explotación comercial es el de la industria ballenera, en la cual las ballenas son asesinadas para conseguir su aceite y carne. Esta costumbre ha llevado al borde de la extinción a muchas especies de ballenas. Tiempo atrás, los humanos no podían amenazar seriamente a las ballenas debido a la tecnología más bien primitiva. Un viaje de 3 años mataría a menos de 100 ballenas. Sin embargo, en 1917, alrededor de 600.000 ballenas fueron muertas, produciendo alrededor de 1.5 millones de barriles de aceite. La población urbana no cesa en crecer y las ciudades muestran importantes signos de tensión ambiental, mala calidad del aire, industria, generación de electricidad y transporte, exceso de ruido, atascos de tráfico, pérdida de zonas verdes, invasión de espacios protegidos, vertidos de agua no depurada y de residuos, insalubridad de agua potable o falta de servicios públicos adecuados. Se dice que solo el 1% de los valles y bosques han sobrevivido intactos al desarrollo, urbanización, incendios y al impacto ambiental. Ya casi no hay lugar para la naturaleza. El planeta está sufriendo. Si no tomamos conciencia, llegaremos irremediablemente a poner en peligro a escala global la estabilidad del clima, ciclos del agua, oxígeno y dióxidos de carbono, de vital importancia para la existencia de vida en este planeta. Es increíble ver a lo que ha llegado la ambición de nuestra especie. Provocamos el inicio de nuestro propio exterminio. Realmente puede decirse que el planeta ha recorrido un gran estrecho hasta la aparición de los humanos, durante el cual han aparecido y desaparecido muchas formas de vida. Somos la mayor desesperación. Somos los que destruimos nuestro hábitat, nuestro planeta. Pronto el hombre no será más que una de tantas especies desaparecidas.